Ahora, en la anterior sesión nos hemos quedado acá, en los activos no cocientes. Seguimos todavía con el análisis profundo a cada cuenta contable que nosotros tenemos o que hemos llegado a ver en este plan de cuentas. No es el plan de cuentas más completo, pero es el plan de cuentas que más nos va a servir porque tenemos aquí varias cuentas que llegamos a utilizar constantemente en el registro contable de cualquier práctica. Son las más utilizadas, las más comunes. Acá nos hemos quedado activo no cociente. Vamos con su definición, que ya sabemos qué es, ¿no? Activo, bienes y derechos que la empresa tiene. No cociente, van a durar, se van a registrar a lo largo del tiempo, más de un año. Nos indica su concepto. Son aquellos bienes y derechos que la empresa posee, que utilizará, devengará, consumirá o realizará en el lapso mayor a un año. Por tanto, todos los activos que tengan duración de más de un año tienen que pertenecer a este grupo. Y un claro ejemplo va a ser los bienes de uso, aquellos bienes que nosotros consideramos a largo plazo, como los terrenos, edificaciones, muebles y enseres, maquinarias y equipos, vehículos automotores, tenemos equipos de computación, así como también las herramientas en general. Creo que no se está viendo lo que estoy subrayando, entonces voy a compartir la pantalla entera. Bien, a ver, estamos ahí. Sí, estamos grabando. Aquí, equipos de computación y herramientas en general. Que si nos ponemos a analizar un poco nada más sobre estos activos, vamos a, vamos a entender que los terrenos no tienen una vida útil definida. Es un terreno al fin y al cabo, puede llegar a durar un año, 1000 años, es una tierra. Puede llegar a afectarse, sí, pero son determinadas situaciones. Un edificio sí tiene una vida limitada. Y según una normativa tributaria que nosotros tenemos, que es la 24051, nos establece que las edificaciones tienen una estimación de años de vida de 40 años de vida útil estimada. Los muebles y enseres tienen 10 años de vida útil estimada. La maquinaria y equipo, 8 años. El vehículo automotor, 5 años. Los equipos de computación, 4 años. Así como las herramientas en general. Como pueden ver acá, cualquiera de estos activos fijos supera ese umbral que es el año. Aquí tenemos un año. Todo lo que está detrás de un año son los activos cocientes a corto plazo. Aquellos que se van a utilizar, devengar, utilizar, consumir, eh, finalizar, liquidar, cobrar en menos de un año. Los que están en el otro lado, en el otro extremo, mayor de un año, más de un año, se van a llamar como activos no cocientes, a largo plazo. ¿No? Y aquí vemos 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, 40 años y no tiene una vida útil definida. Todos esos activos son considerados como activos no cocientes porque van a durar un largo tiempo dentro de la empresa. Esta es una normativa bueno, esta información la estoy sacando por si acaso del Decreto Supremo 24051, que es un decreto que reglamenta al tratamiento del impuesto a las utilidades de las empresas, que lo vamos a ver también más adelante. Bien, pero en ahí nos especifica. Asimismo, el tratamiento de los bienes de uso nos lo establece una norma internacional, una norma que se llama la NIC 16. Esta norma tiene por finalidad regular el tratamiento de la propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Pero aquí no estamos hablando de propiedad, planta y equipo, estamos hablando de bienes de uso, ¿verdad? Sin embargo, el término bienes de uso se puede considerar uno que no es muy apropiado a nivel internacional. Por eso acá nos indicaba el bien de uso, bienes de uso, también son conocidos como propiedad, planta y equipo o como activo fijo. ¿Por qué recalco acá estos tres nombres? Porque van a ver que muchos docentes utilizan el término de activo fijo y no el término de bienes de uso. Así como también hay otros docentes que están trabajando más con este término internacional, que es propiedad, planta y equipo, que para mi parecer el término de bienes de uso hace un poco más de referencia, se puede llegar a entender mucho mejor a los bienes que nosotros tenemos acá en la vida cotidiana, en la empresa.
porque activo fijo puede llegar a sobreentenderse algo un poco distinto, ¿no? Entonces, bienes de uso para mí va a ser, pero recuerden que tiene otras denominaciones. Estos son grupos de algunos bienes que las empresas poseen, que no los venden, pero que sí usan para cumplir sus objetivos. Como puedes ver, todo eso tiene una duración de más de un año, lo hemos visto hace un momento, y no son movibles. Casi siempre permanecen estáticos en un solo lugar, como el terreno que no se puede llegar a mover. ¿En qué situaciones, circunstancias vamos a debitar y vamos a acreditar cada uno de estos activos? Primero, vamos a debitar un activo fijo, ya sea herramientas, equipo, vehículo, cuando aumente o haya un incremento de estos mismos. Si yo, dentro de mi empresa, hago el incremento de un equipo de computación, voy a debitarlos. ¿Y cuándo voy a acreditarlos? Aquí lo que está marcado con rojo, cuando salgan estos bienes de uso. Y no me refiero a una salida de transporte y nada por el estilo. Me refiero cuando la empresa los venda, la empresa los destruya o la empresa los regale. En ese tipo de situaciones vamos a acreditar o colocar en el haber a estos activos fijos. Tenemos acá algunos ejemplos, como por ejemplo el débito. Se va a debitar por la adquisición de cualquier bien de uso. Se va a debitar por el mantenimiento y reparaciones que les demos a estos bienes de uso, así como también por la actualización del bien en caso de una inflación. Y en los momentos en los que se acredita o se los disminuye, se acredita por venta del bien a su valor contabilizado, se acredita por la baja del bien, por retiro, robo, pérdida o puede ser también por una destrucción. Y finalmente por cierre de gestión. Toda empresa necesita bienes de uso. Imagínate una empresa sin escritorio, sin computadora, sin nada. Eso no es una empresa porque no tiene nada con lo que pueda llegar a trabajar o cumplir con sus objetivos. Necesariamente casi todas las empresas en su totalidad van a requerir que bienes de uso, activos fijos o propiedad, planta y equipo para que puedan cumplir con sus actividades sin ningún tipo de problema. Si es una actividad que vende mercadería, usualmente va a necesitar algún tipo de transporte, como un vehículo de carga para poder traer o llevar mercadería para ser vendida. Igual, usualmente las empresas tienen propiedades como edificios para poder tener ahí sus actividades y evitar pagar un gasto adicional que puede ser de alquiler. Y lo mismo pasa con los equipos de computación. Hoy en día, si no estás en internet, pues no vas a vender, ¿no? Es necesario tener algún tipo de comunicación vía internet para poder mejorar, maximizar, tener muchas más ventas. Ese es el activo fijo, bien de uso o propiedad, planta y equipo, que todos tienen el mismo tratamiento. Todos se debitan de la misma forma, todos se acreditan de la misma forma. Asimismo tenemos otro grupo que se llama inversiones permanentes. Anteriormente hemos visto este grupo, pero decía temporales, inversiones temporales. Ahora permanente nos habla sobre un dinero que la empresa tiene y que lo va a meter en algún tipo de inversión o en algún tipo de bono o en alguna acción dentro de otra empresa, pero que va a ser a largo plazo, que va a durar más de un año. Esa es la diferencia entre inversión temporal y permanente. ¿En qué momento se va a debitar este tipo de inversión, este tipo de cuenta? Cuando aumente la inversión. Claramente podemos verlo acá. Un pequeño ejemplo que diga, se invierte bolivianos 10.000 en la empresa. Vamos a colocar acá tasas SA, una acción. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos invirtiendo. Cuando yo invierto dinero, sí o sí va a pasar algo, que va a salir dinero de mi empresa. Por tanto, caja va a tener que disminuir. No, porque si no, ¿cómo vas a invertir dentro de otra empresa si no estás metiendo nada? Sí o sí va a estar aquí caja o bancos, caja y o bancos saliendo en el haber. ¿Por qué? Porque la caja y o bancos es un activo. Y si nos remitimos a nuestra tablita, me indica que un activo, cuando disminuye, lo tengo que colocar al haber. ¿Está disminuyendo mi activo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy sacándolo de mi empresa para llevarlo a pagar a otra empresa. Y en el otro lado, ¿qué va a haber? Va a haber para empezar el mismo valor y una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque claro, estoy pagando, pero estoy obteniendo algo a cambio. ¿Qué estoy obteniendo?
una acción, una inversión, ¿no? Porque no podemos llamarle a cualquier cosa como su nombre normal en la vida cotidiana. No podemos llamarle a un escritorios, no podemos llamarle a un mueble sillas, sino tenemos un plan de cuentas, que es precisamente el que estamos viendo acá, que agrupan, ¿no? Hemos indicado que el plan de cuentas es un listado de nombres que agrupa las transacciones contables de una empresa en términos más técnicos y más formales para llevar un orden dentro de nuestra contabilidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? En vez de colocar sillas, en vez de colocar muebles y tener un desorden de cuentas, nosotros le llamamos como muebles y enseres. Ahora, como estoy comprando una acción, yo le voy a llamar como inversiones permanentes. ¿En qué lugar? En el debe. ¿Por qué? Porque la acción es el equivalente a tu dinero, pero representando en forma de una inversión. ¿Y es un activo? Sí, porque es un derecho que tú tienes sobre otra persona o sobre una empresa tercera en esta ocasión, ¿no? En este principio estamos utilizando algo aumenta, el segundo, algo aumenta, aumenta mi inversión. Y, bueno, perdón, el primerito, algo aumenta mi inversión dentro de la otra empresa. Y algo disminuye mi dinero que tenía en mi caja con el cual estoy comprando esa acción o estoy haciendo la inversión. ¿En qué momento se va a debitar y acreditar? Primero, se debita por el aumento de la inversión, como hemos visto hace un momento, por la inversión efectuada. Se debita también por los rendimientos obtenidos de la inversión que se amortizan dentro del mismo. ¿Qué pasa si yo tengo ahí un depósito a plazo fijo como inversión a largo plazo y cualquier interés que yo vaya a generar se vaya aumentando directamente a ese depósito a plazo fijo para seguir generando intereses? ¿En qué momento se va a acreditar? Obviamente, si es que yo estoy invirtiendo acá y está en el debe porque es un activo que está incrementando, cuando yo voy a sacar mi inversión de ese lugar, ¿qué va a pasar? Debe decir, devolverme mi dinero, caja y bancos, los 10.000, pero ya no tengo el derecho de esa inversión, ya no tengo esa inversión prácticamente. Por tanto, ¿en qué momento se va a acreditar? ¿En qué momento se va a registrar en el haber esa cuenta? Cuando saque la inversión, cuando finalice el plazo o cuando yo decida vender mi inversión o esa acción que yo tenía sobre otra persona. Y acá nos indica, se acredita por el retiro de la inversión, que puede ser por la venta, el retiro directamente o por un cierre de gestión. En esos momentos vamos a colocar la inversión en el haber o se va a acreditar. Y tenemos acá la cuenta de activos intangibles. Los activos intangibles son bienes inmateriales, o sea, activos que no se pueden tocar ni se pueden ver, pero que tienen un valor significativo para la empresa. Entre algunos de estos activos intangibles vamos a encontrar a las patentes, las marcas de fábrica, así como los gastos de organización. También podemos encontrar los derechos de autor, derechos de llave. Aquí nos faltan más, ¿no? Hay muchos tipos de activos intangibles que se pueden llegar a tocar, pero esos son los más utilizados estos cuantos. ¿En qué momento se va a debitar y acreditar un activo intangible? Se va a debitar por el aumento de intangibles y se va a acreditar por su disminución. Y al igual que todos los activos que hemos visto hasta ahora, siempre que aumentan al debe, siempre que disminuyen al haber. Es una regla general para todos los activos. Para cualquier activo que tengamos, siempre va a aumentar en el debe o se va a debitar y siempre se va a acreditar cuando disminuya. Bien, los activos intangibles se van a debitar por la adquisición de patentes, marcas u otros que existan, así como también por su actualización, y se van a acreditar por la venta del activo intangible o por la baja o cancelación de los activos intangibles, en cualquiera de esas dos situaciones. Uno de los activos intangibles más utilizados y son de los más importantes que van a ver casi siempre en cualquier práctica, buró, trabajo que realicen, va a ser esta, la cuenta de gastos de organización, que también se la llama como gastos de constitución. He visto también otro nombre que le denominan acá, que es cargos de constitución, que igual puede llegar a representar esta misma transacción. Esta cuenta forma parte del activo intangible, pero la analizaremos de forma individual. Como pueden ver acá, gastos de organización,
se encuentra dentro del grupo del activo intangible. Pero ¿por qué vamos a analizarlo de forma individual? Porque es muy importante conocer este activo intangible, ya que siempre se va a llegar a tocar y es bastante complejo identificarlo a veces. Vamos a analizarlo de forma individual debido a su constante uso. Esta cuenta representa la inversión que los socios realizan para que la empresa se aperture y se constituya legalmente. Es decir, cuando la empresa no tiene constitución, cuando no existe, sin embargo, los gastos de trámites y pagos de honorarios que se efectúen, esos gastos que incurren los socios, son a favor de la empresa, y para poder incluirlos se apropia la cuenta de gastos de organización, que si bien lleva el nombre de gasto, es una cuenta de activo. Bien, en acá sí tenemos que tener, no tenemos que dejarnos guiar por su nombre. Yo les indiqué que siempre cuando exista un gasto, ustedes van a colocar directamente ahí, digamos, un gasto de servicio, gastos de servicio. Si quizás es un mantenimiento, gastos de mantenimiento. Si es de limpieza, gastos de limpieza. Pero en esta ocasión rompe esa regla. Es un gasto de constitución, pero ya no es una cuenta de gasto, es una cuenta de activos. Solo en esta cuenta. Bien. ¿Qué pasa con esta cuenta? Me indicaba acá que se tiene que debitar por los importes pagados según documentación antes de la apertura de la empresa y también por la actualización de los activos intangibles. ¿Cuándo se acredita? Se acredita por su amortización y por cierre de gestión. Cuando yo hago una constitución de una empresa, pasan dos cosas, ¿no? Bueno, varias cosas. Para empezar, vamos a hacer aquí un pequeño cuadro. Esta es mi empresa. Vamos a marcarlo con color, este color. Bien, a ver, vamos a colocar aquí empresa. Empresa. A ver, que sea de este color, un poco más grande. Ahí. Esta es mi empresa. Pero para llegar a mi empresa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que pasar por varios obstáculos. Uno de esos obstáculos va a ser CEPREC. ¿Por qué? Porque para que mi empresa se considere como empresa, tengo que contar con mi matrícula de comercio. Tengo que obtener mi NIT. ¿Y quién te da tu NIT? El Servicio de Impuestos Nacionales. También se tiene que registrar en el SOE. Vamos a colocar aquí SOE. Se tiene que registrar en alguna caja nacional de salud. Se tiene que registrar también en el Ministerio de Trabajo, que es el SOE. A ver, ¿qué me estoy olvidando de acá? Estos son los principales. Hay otros trámites que se tienen que realizar, como la constitución legal de la empresa, que eso te lo hace un notario. Tienes que también obtener tu poder legal, ya que es una empresa, la empresa no tiene pies, no tiene manos, no tiene nada. Necesita necesariamente alguien que hable en representación de la empresa. Por tanto, uno de los socios que va a ser parte de la empresa asume el rol de representante legal. Y todos esos trámites, ¿quién te lo hace? Un notario, un contador por el balance de apertura y demás. Notario. Pero obviamente esto no es gratis, ¿no? Incluso te piden por adelantado el pago. Nunca te piden de forma atrasada. Vamos a colocar aquí unos 400. 400 para trámite de CEPREC, igual hay que pagar unos 260 para empresas unipersonales. Creo que era 360 para sociedades, dependiendo de la sociedad. Hay gastos, miren acá, bolivianos 360, 400, ¿cuánto es hasta ahí? 760. Más otros gastos, pongámosle 1000 bolivianos. Bolivianos 1000. Bolivianos 1000. Perfecto. Has gastado bolivianos 1000 para la constitución de la empresa cuando la empresa ni siquiera existe todavía. Entonces no puedes colocar esto como gasto directamente para la empresa porque la empresa no existe. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Si este dinero lo quieren recuperar los socios, porque los socios están por detrás de todo esto, dando el dinero para que se pueda constituir esta empresa, van a decir, una vez que la empresa se constituya, vamos a sacar de ahí esos 1000 bolivianos, vamos a colocar acá bolivianos 1000, y nos vamos a reponer. Es decir, la empresa incurre con este gasto de bolivianos 1000 y se los va a dar a los socios para que ellos no
no obtengan ningún gasto adicional. Ahora, esto es un poco ilógico, dirán, ¿por qué? Porque, claro, si los socios están invirtiendo en la empresa, al fin y al cabo, el dinero está girando, 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 ¿no? Como acá podemos ver, es un giro prácticamente, sin ni siquiera hacer ese giro, se ha formado ese giro, ¿no? Va de un lado para otro, ahí, ¿no? Bolivianos 1000 para la empresa da bolivianos 1000 y de vuelta a los socios. Pero ¿qué beneficios trae que hagamos este embrollo de movimientos? Que la empresa, bueno, que al socio no le sirven de nada esos 1000 bolivianos, pero a la empresa sí, porque estos 1000 que está gastando son justificables. Estos 1000 bolivianos que está pagando a los socios para darle su inversión, su retribución de los gastos que han incurrido, se va a considerar como un gasto de organización que va a ser como un activo intangible. Es un bien que sirve para deducir impuestos. Es decir, que estos 1000 me van a servir para pagar mucho menos impuesto en un futuro. Es por eso que muchas veces estos 1000 que se pagan o gastos que se hacen en la constitución de esta empresa los apropia la empresa, no el socio. No el socio. Esto es el socio. Hasta aquí es el socio. Pero cuando la empresa paga o retribuye esos gastos que ha incurrido los socios, ya se vuelve un gasto de la empresa que no se considera como gasto, se considera como un activo intangible. En ese momento se constituye esta cuenta. Por tanto, esta cuentita de gastos de organización nunca lo van a ver a mitad de la vida diaria de una empresa, al final de la vida diaria de una empresa, sino lo van a ver aquí. Aquí. Se constituye la empresa, vamos a hacer uno nuevo. Se constituye la empresa con los aportes del socio, caja 10.000 o 100.000, contra capital 100.000 también. ¿Se ha constituido? Sí, perfecto. Asiento número 2. Este es 20 de enero, vamos a colocar aquí 21 de enero del 2025. Gastos de organización por 1000 pesos que estamos pagando ahorita. Contra caja. ¿Por qué contra caja? Porque vamos a sacar el dinero de caja y se los vamos a pagar o vamos a devolverles ese dinero que han gastado para constituir la empresa. Ahí se constituye este gasto de organización o gasto de constitución. Cualquiera de esos dos. Y la glosa, por reposición del gasto incurrido por los socios para la constitución legal de la empresa. Todo eso. En ese momento se origina. Siempre va a ser después de que la empresa se constituya. Nunca más antes, nunca después, ¿no? Porque antes no existe la empresa y después es ilógico que registres. Bien, ahí nos indicaba entonces por los importes pagados según documentación. Ahora obviamente, que vamos a entrar en la parte de documentos contables más adelante, este asiento tiene que estar bien documentado. No puedes decir he gastado 1000 y no justificar esos gastos. Tienes que decir he gastado 1000 y mostrar la factura que te dio el notario, porque te tendría que haber dado, por más que esté la factura con el NIT 0 o con el NIT sin nombre, igual te tiene que dar la factura, porque si no, no vale ese gasto que se está realizando. En cuanto a CEPREC, aquí te dan la factura, igual, si es que no tienes todavía el NIT, de igual forma te los registran ahí a un número. Entonces, si tienes esas facturas, si tienes bien respaldado toda esa documentación, estos 1000 que estás devolviendo sí son atribuibles como un gasto de organización. No es decir, yo he gastado 5000, vamos a apropiarlo como un activo intangible. No, es primero estar bien respaldados. Y aquí hay muchos puntos de vista. Y esta va a ser la parte más complicada quizás. No en el sentido de que es difícil, sino en la forma de analizar. Porque muchos docentes te van a decir, se registra 1000 bolivianos en gastos de organización. Y otros te van a indicar acá, si es que lo haces de esta forma, aquí te falta el crédito fiscal, te van a decir. Crédito fiscal. Y quizás alguno ya le ha dicho esto. Crédito fiscal. Crédito fiscal y el valor neto. Puede ser. ¿En qué situaciones?
En caso de que el notario, la factura te lo dé una vez que tú tengas tu NIT, que era tu número de identificación tributaria. Ah, tienes tu NIT, te lo ha hecho a tu NIT, perfecto, esa factura es atribuible y el crédito fiscal te corresponde. Segundo, si el CEPREC igual te lo hace a tu NIT, aunque es muy difícil, ¿por qué? Porque en este momento no tienes todavía tu registro en el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces hay una controversia ahí entre varios docentes que he visto, que unos colocan con crédito fiscal IVA, otros que no colocan crédito fiscal IVA, otros que colocan acá una parte con crédito fiscal IVA, otra parte con no. Y tú tienes que ver ahí el punto de vista más lógico, porque te van a decir acá, te van a decir acá, según los siguientes detalles, registrar el gasto de organización o el dinero repuesto por constitución de la empresa, te van a decir acá. De esa forma te lo van a mencionar. Bien, acá. Y te dicen acá, según factura 1, 2, 3, pago notario. Según recibo 7, 8, 9, gastos de, vamos a colocar acá a ver, fotocopias. Fotocopias sí, e impresiones. Así te colocan varias cosas. Según factura número 1, 2, 3, CEPREC. Y ahí tú tienes que identificar CEPREC. El CEPREC es lo inicial. Si tú no tienes el CEPREC, pues lógicamente, digo, si tú no tienes tu servicio, tu NIT, el CEPREC te va a emitir la factura a tu número de matrícula de comercio o a un número que tú coloques. Entonces esto no aplicaría, ¿no? No aplicaría al crédito fiscal. El servicio, según recibo 789 de fotocopias, tampoco aplicaría. Y en acá está la discusión. Según factura número 1, 2, 3 de pago a notario, con factura, por tanto, aplica al crédito fiscal. Esa es la lógica que utilizan. Pero, ¿cuándo te tienen que emitir el documento fiscal o tu NIT? Te lo emiten cuando finaliza el servicio o cuando pagas parcial o totalmente el servicio que te están brindando, lo que ocurra primero. Y en este punto el notario no va a esperar a que tú le pagues de aquí a un mes, cuando ya esté tu empresa, cuando tengas tu NIT, no va a esperar a que tú tengas todo legalmente constituido para emitirte tu factura. Te lo va a emitir, y eso si te lo emite, si es que te da la factura, porque muchos no te dan. Entonces te lo va a emitir cuando él termine de hacer tu servicio, cuando él termine de hacer tu poder legal, tu constitución de la empresa y demás. Entonces, para ese momento, tu factura va a estar con un NIT 0. Y en ese momento tú vas a tener que colocar no aplica. Porque si bien existe esta factura, la factura está sin nombre, está con un valor 0. Bueno, no con un valor 0, sino con el NIT 0. Cosa que no nos sirve para nada. Ahora, ahí es la discusión, como les digo, porque otros dicen, pero hay factura, colocarle IVA. Y ahí yo lo veo desde el punto de vista lógico. No todo lo que diga factura, no todo lo que diga factura te va a generar un crédito fiscal IVA. Por eso es que yo siempre voy a colocar acá, en las prácticas que vayamos a ver, yo siempre coloco el 100% del gasto de organización o constitución pagado con el 100%. Entonces, si ustedes han debido pasar, no sé si ustedes me pueden comentar, ¿alguna vez les ha pasado que su docente mezcla acá crédito fiscal IVA, les da una tablita de esta forma, coloca algunos sí, otros no? Yo he hecho muchas prácticas para algunas personas, todos son diferentes, yo lo hago de esta forma y al final, claro, yo puedo defenderme, ¿no? De esta forma en la que realmente puede llegar a pasar, pero muchas veces los estudiantes no lo hacen, ¿por qué? Porque sienten que no saben y el docente ya se aprovecha de eso, ¿no? No, es así porque es así, tiene que estar crédito porque tiene que estar crédito y nos meten esa idea en la cabeza de que es así, cuando en la vida real no pasa exactamente como en la parte práctica. Entonces yo siempre me voy a ir a este punto. Y si en algún momento se equivocan ahí, pueden decirles, ¿no? Pero en la factura nunca indica que esta facturita está en nuestro NIT, entonces es válido. Siempre que vamos a hacer alguna práctica de contabilidad, todo tiene un porqué, todo es un depende. Depende si esto es así, depende si esto es de la otra forma.
Bien, sigamos. Estamos quedándonos un poco acá en el gasto de organización porque es algo que muchos se llegan a confundir. Y muchos no saben qué es un gasto de organización hasta que hacemos los ajustes. Bien, ya hemos acabado la parte de activo no cociente. Vamos a marcarlo. Aunque aquí hay otras cuentas, pero a ver, depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Esto entra en ajustes. Sí, eso entra en ajustes, por eso no lo tengo acá. Y activo intangible, previsiones, no lo vamos a ver porque son igual parte de ajustes. Más adelante vamos a entrar a detalle en ese aspecto. Vamos con el pasivo. El pasivo representa las obligaciones y deudas que tiene o contrae la empresa con terceras personas que son consecuencia de diversos tipos de actividades. Puede ser una actividad comercial, laboral, tributaria, financiera. Puede existir muchas cosas o muchas situaciones por las que yo puedo deber dinero a otra persona. No siempre voy a deber dinero por el préstamo que me están dando, sino puedes resultar por créditos o impagos o pagos que no se han realizado con otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los pasivos tienen siempre un saldo acreedor, nos indican. Y eso ya lo sabemos bien porque hemos visto en nuestro cuadro acá saldos. Saldos contables acreedor para los pasivos. Ya lo conocemos muy bien. Estamos volviendo a recapitular los conceptos. ¿Para qué? Para que se nos grabe una vez y otra vez, porque muchas veces no conocemos esto al final. Cuando estamos haciendo ajustes, otro tema más avanzado, seguimos sin saber qué es un pasivo, seguimos sin saber qué es un activo. Y ya les he indicado miles de veces que si no sabemos esto, no vamos a saber nada en un futuro. Se dividen en dos partes, pasivos cocientes y no cocientes. Hemos indicado que estos se dividen en función a su temporalidad. Cocientes a corto plazo y no cocientes a largo plazo. ¿Qué es lo que les delimita de corto y largo plazo? Un año. Pasivos cocientes menores a un año, no cocientes mayores o superiores a un año. En cuanto a los cocientes, constituye las obligaciones y las deudas que la empresa tiene con terceras personas que se tienen que pagar, cumplir o cancelar en el lapso menor a un año. Dentro de los cuales tenemos las obligaciones comerciales, el primer subgrupo. Son obligaciones o deudas contraídas con terceras personas en el proceso de compra de bienes y servicios, siempre que estén relacionados con la actividad de la empresa. La primera cuenta que vamos a ver acá son las cuentas por pagar. Y recuerden que anteriormente hemos visto las cuentas por cobrar por acá. Aquí está, voy a marcarlo con amarillo. Hemos visto las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras, clientes, anticipo, proveedores. Es lo mismo. Solamente que acá estamos de un lado de la transacción en la que estamos en el derecho de cobrarles. Mientras que acá estamos en el otro lado de la transacción, donde estamos en la obligación de pagarles. Tal como su nombre del activo dice, o su definición. Bienes, bienes y derechos. Bienes y derechos. Y para el pasivo, ¿qué son? Deudas y obligaciones. Todo se remite de los conceptos principales que hemos hablado muchas veces. Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, todo esto estamos en el derecho de cobrarles. Por pagar, cuentas por pagar, documentos por pagar, estamos en la obligación de pagarles, ¿no? Son nuestras deudas. Por tanto, continuamos y conociendo ya lo que hemos visto anteriormente, vamos a ir un poco más rápido. Cuentas por pagar, también llamado como proveedores, se los llama también de esa forma, representa las deudas con los proveedores por la compra de mercaderías al crédito, siempre que sean créditos sin respaldo de documento, o sea, créditos con compromiso verbal de pago. Mientras que los documentos por pagar, como su nombre indica, representan las deudas con los proveedores por la compra de mercaderías al crédito, siempre y cuando estas deudas tengan un documento de por medio que respalde la deuda, como las letras o los pagares. Y nos indica acá que se va a debitar cuando se haga un pago del crédito y se va a acreditar cuando se compra el crédito. A partir de este punto ya estamos entrando a los pasivos y por ende nunca vamos a iniciar por el debe. Han visto ahorita yo inicié por el debe y no tiene lógica. Siempre vamos a iniciar por el haber, porque siempre nacen por el haber y luego recién se pueden pagar o subsanar esas deudas. Entonces acá vamos al lado derecho siempre. Ya no acá, sino acá. Bien. Siempre se va a acreditar o se va a acreditar cuando exista compras al crédito
puede ser acreditado por saldos iniciales, se puede acreditar por compras al crédito con o sin respaldo de documento, según sea el caso. Acá lo estoy agrupando la cuenta y documentos por pagar. Así como también se va a acreditar, o sea, incrementar esta deuda por los intereses acumulados. Y se va a debitar, se va a pagar, se va a disminuir este pasivo cuando se los pague. Se debita por pagos parciales o totales de las deudas y se debita por descuentos obtenidos por el crédito. Vamos al ejemplo acá. Vamos a borrar todo esto y aquí vamos a continuar. Ya, de esta forma. Se compra mercadería al crédito. Colocaremos bolivianos 5.000. Ahí. Cuando yo compro mercadería, ¿qué obtengo y qué doy a cambio? Siempre hay un intercambio de cosas. ¿Cuál estoy utilizando en este punto? Vamos a revisar por acá. ¿Qué aumenta y qué disminuye? Utilizada comúnmente en la compra de bienes, nada que ver acá. Utilizada en asientos de compras al crédito, algo aumenta y algo aumenta. Vamos con eso. ¿Qué aumenta y qué aumenta? Primero que nada, aumenta mi mercadería, que hablando en términos contables, en nombre técnico, inventarios. Inventarios de mercaderías. ¿Y qué va a aumentar en el lado del haber? Aumenta mi deuda, ¿verdad? Aumenta mi deuda. Es decir, cuentas por pagar. Si es que se trata de algo que no está respaldado por un documento. O documentos por pagar si estás respaldado por algún tipo de documento como una letra por pagar o un pagaré por pagar. Entonces ahí se constituye mi deuda, ¿no? Si nosotros vemos acá el gráfico otra vez, dice que se acredita por las compras al crédito, ya sean con o sin respaldo. Y si vemos acá nuestro cuadro de la ley del movimiento de cuentas, el pasivo siempre que va a incrementar se los registra al haber. Cuando aumenta un pasivo, al haber. Ahí está, pasivo al haber. ¿Y cuándo se lo debita? ¿En qué momento se lo va a colocar en el debe? Este pasivo que son los documentos o cuentas por pagar. Cuando se haga pagos parciales o totales de las deudas o cuando haya un descuento obtenido. Ahora, si yo tengo un descuento, ¿qué va a pasar acá? Te voy a descontar 1.000 pesos porque, no sé, porque me caes bien, digamos acá. Como está disminuyendo mi deuda, ¿qué hago? Verifico aquí mi plan de cuentas, mi ley de movimiento de cuentas. Y siempre que un pasivo disminuya, siempre que tu obligación o deuda disminuya, me indica colocarlo aquí al debe. Voy a hacer eso. Documentos por pagar al debe. Por 1.000 pesos, ¿por qué? Porque me está descontando. Y en el lado del haber, ¿qué voy a colocar? Un descuento para mí es una cuenta de ingreso. Descuentos voy a colocar acá. Descuento en compra seguramente debe ser. Ahora, otro motivo por el que puede estar aquí en el debe, el documento, por el pago parcial o pago total. ¿Qué pasa si yo pago totalmente? Totalmente. Vamos a colocar acá documentos por pagar. En el debe. ¿Por qué en el debe? Porque aquí claramente me indica cuando un pasivo disminuya, lo vas a colocar al debe. Pasivo que disminuye al debe. Documentos por pagar 5.000. Y en el haber, si estás pagando, tienes que sacar plata. Entonces caja en el haber. ¿Por qué caja en el haber? Porque caja es un activo. Y cuando un activo disminuye, los registras al haber. No, sumamente lógico eso, ya lo hemos visto muchas veces. Pero seguimos aclarando. En esa circunstancia se va a debitar y acreditar. Sigamos. Anticipo de clientes. Es una obligación que nace del pago anticipado que nos realiza un cliente por motivo de reserva o petición de mercadería. Esta obligación no la pagamos con dinero, sino que la pagamos con entrega de mercadería. Volvamos a nuestro ejemplo y reemplacemos información. Vamos a colocar acá, se recibe bolivianos 3.000 por el anticipo de un cliente. ¿Para qué te puede anticipar dinero un cliente? Para en un futuro puedas tú darle tu mercadería. Se recibe 3.000 bolivianos. Ah, está incrementando mi dinero. Cajas bolivianos.
El dinero en físico se lo llama como caja. Entonces ahí. ¿Por qué en el debe? Porque estamos recibiendo, está incrementando el dinero en mi empresa. Y la caja es activo. Si vemos acá, nuestro cuadrito dice activo que aumenta al debe. Activo que aumenta al debe. Perfecto, al debe. Pero ¿qué estoy obteniendo a cambio? Estoy obteniendo dinero por un anticipo. Es decir, tengo que venderle. Pero como no lo estoy vendiendo ahorita, yo voy a registrar una deuda. Tengo que darle mercadería después. Es lo mismo que decir, tengo una obligación con esta persona. Y la obligación o deudas que son pasivos. Y yo busco en mi tablita, en mi plan de cuentas, qué obligación se asemeja a esa transacción. Aquí está, anticipo de clientes. Pasivo. Anticipo de clientes. Anticipo de clientes. Y acá está su explicación. Nos indica, es una obligación que nace del pago por anticipado que nos dan, que realiza un cliente por motivo de reserva o petición de mercadería. Esta obligación no la pagamos con dinero, sino que la pagamos con entrega de mercadería. ¿En qué momento vamos a pagar esta deuda? Cuando yo haga el pago de esta deuda va a estar en el debe y no la voy a pagar con efectivo, la voy a pagar con mercaderías. Que esto es superficialmente porque la cuenta en realidad es ventas. Y la mercadería se va con costo de ventas, inventario, pero es otro tema un poco más avanzado. Que estaría ya en el tema de inventarios, el tratamiento de esos inventarios. De esta forma sería, ahí se paga. Nos indicaba acá, se acredita por el dinero recibido del cliente. Hemos recibido dinero, se está acreditando, perfecto. Y se debita por la entrega de mercaderías. Al venderle le voy a entregar la mercadería. Se debita en el debe. En esas dos situaciones se las registra. Ahí indica, ¿no? Se acredita por importes recibidos en forma anticipada para una posterior venta de mercaderías y se debita a la entrega de mercadería cuando la venta es concluida. Esas dos situaciones. Obligaciones tributarias. Representa las obligaciones de la empresa con el Estado por tributos originados de las actividades habituales de la empresa, así como los tributos o retenciones de contribuyentes. Tenemos varios impuestos por acá. Algunos ya hemos visto, otros recién vamos a ver. Débito fiscal IVA, IVA por pagar, IT por pagar. Y estos otros tres que todavía no hemos visto, pero igual son impuestos que se tienen que, o que tienen el mismo tratamiento de estas obligaciones tributarias. Ya sabemos que siempre empezamos por el haber, ¿no? Para los activos, para los pasivos. Se acredita por el nacimiento del tributo. ¿Se acuerdan del IVA? ¿Se acuerdan del IT? Que tenían origen. Vamos a representarlo acá. Acá. Vamos a colocar acá. Se vende mercaderías por bolivianos. Pongámosle 1500 acá. Bien. En efectivo. Recibo 1500. Pero de esos 1500, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tributar. Cualquier tipo de ingreso que nosotros tengamos necesariamente va a tener consigo dos tributos, el IVA y el IT. El primero, vamos a colocar acá ventas, el 87%, y el tributo que va a ser el 13%, débito fiscal IVA. ¿En qué momento se origina el débito fiscal IVA? ¿Cuándo es su nacimiento? Cuando se hace una venta. ¿En dónde los registramos? En el haber. ¿Por qué? Porque así nos indica. Se acredita por el nacimiento del tributo, por el nacimiento de la obligación de pagar un tributo, como el de las ventas que generan un IVA o un IT por pagar. A 101, a 102. Así como también se genera el débito fiscal IVA, registramos el impuesto a las transacciones contra el IT por pagar. Esto lo hemos visto anteriormente. Representa el 3% de la venta que estamos realizando. ¿Dónde está el impuesto a pagar? En el haber. Cuando se genera, se va al haber.
al haber. Esto no es un impuesto por pagar, es un gasto, una cuenta de gasto. No es un impuesto por pagar. ¿Y cuándo se lo va a debitar? ¿Cuándo recién va a poder ir aquí, al debe? Se debita por el pago del tributo, nos indica acá. Los pagos realizados parcial o totalmente del tributo ante la administración tributaria. Bien, cuando pagamos un impuesto, ¿qué hacemos? Utilizamos caja, utilizamos dinero. ¿Cuánto? 45 pesos. Y vamos a pagar este impuesto. El impuesto, cuando se lo paga, tiene que ir al debe. ¿Por qué? Porque es un pasivo, ¿no? Y los pasivos, cuando disminuyen, van al debe. ITE por pagar. Está disminuyendo mi obligación o mi deuda tributaria. ¿En dónde? En el debe. Siguiente. Volveremos a esta parte. Tenemos también las obligaciones laborales. Comprenden las obligaciones que se originan con el trabajador, así como también las obligaciones que tiene la empresa con instituciones obligatorias a favor del trabajador. Algunas de estas cuentas son sueldos y salarios por pagar, aportes laborales por pagar y beneficios sociales por pagar. Como su nombre indica, a partir de acá, vean nada más su nombre: obligaciones tributarias, impuestos, obligaciones laborales con el trabajador, obligaciones financieras con el banco y otras obligaciones que agrupan una gran cantidad de obligaciones que vamos a verlo enseguida. Vamos con las obligaciones laborales con los trabajadores. Comprende las obligaciones que se originan con el trabajador, nos indicaba. ¿Cuándo se va a acreditar? ¿Cuándo van a hacer? Se originan o se acreditan por las obligaciones laborales que pueden llegar a suceder, como la obligación de pagar el sueldo de un trabajador o por la obligación de pagar sus beneficios sociales del trabajador en alguna de las entidades. Después, ¿en qué momento se va a debitar? Se debita por el pago de las obligaciones, ya sea pago parcial o total de esas obligaciones, tanto al trabajador como a la entidad que recauda algún tipo de beneficio social. Recuerden que cuando hacemos un pago de 5.000 bolivianos, vamos a colocar acá gastos, sueldos y salarios. Tenemos que justificar el dinero por el cual estamos pagando 5.000 bolivianos. Es un gasto para nosotros. Si le pagáramos todo, estaría de esta forma: sueldos contra caja. ¿Por qué? Porque estamos pagándole. Pero no es así de fácil. ¿Por qué? Porque esto se tiene que pagar cuando acabe el mes. Y esto lo registramos al final de cada mes. Por tanto, siempre vamos a tener acá una deuda, sueldos y salarios por pagar, de 5.000. Cuando hagamos el pago correspondiente, las cuentas que se realizan es sueldos y salarios por pagar, matando esa deuda contra caja. Aquí recién pagamos. Y esto ya no va a ser en enero, va a ser en 5 de febrero, digamos. Ahí se acredita la cuenta, ahí se debita la cuenta de sueldos y salarios por pagar o la obligación laboral por pagar. Pero el sueldo no te lo dan entero, siempre te van a dar un descuento ahí. Un descuento que corresponde al 12.71%. Y ese descuento es un aporte que tú das de tu sueldo para tu jubilación y uno que otro gasto adicional. Aportes laborales por pagar. Y no te lo da el trabajador, no te da esos 635, te los descuenta de tu sueldo. Pero no se lo hagas al trabajador, el empleado, digo el empleador, no se lo hagas a la empresa. La empresa, una vez que pasa el mes, en el plazo determinado, agarra lo que te has retenido, los 635, y los paga ante la gestora o ante la entidad que recaude estos tributos. Por tanto, a ti ya no te va a pagar 5.000, te va a pagar 4.634.50 y el restante va para tu jubilación, que te lo agarra una entidad hasta que cumplas los 65 años,
momento en el cual ya vas a poder acceder a tu jubilación y pedir este dinero de vuelta, obviamente con sus intereses y demás. En esos momentos es cuando tú recién vas a debitar y acreditar las obligaciones laborales. Tenemos las obligaciones financieras, que son con el banco. Son deudas contraídas por la empresa con entidades bancarias o terceras personas con el propósito de desarrollar actividades económicas. Se acredita por el préstamo bancario siempre que sea a corto plazo, y cualquier otra obligación resultante de un préstamo con el banco. Se va a debitar por el pago del mismo, ya sea parcial o totalmente. Y eso ya lo sabemos. Me presto dinero del banco. Vamos a hacer la prueba acá con, pongámosle unos 20.000. Coloquemos acá los 20.000. Recibo dinero del banco y tengo que pagarle al banco. Préstamos por pagar al banco. Se acredita o nace al momento del préstamo. Aquí, por el préstamo a corto plazo. Y cuando vayamos a pagar, préstamos por pagar a largo plazo, 20.000, se lo debita, como cualquier otro pasivo. Si el pasivo disminuye, al debe. ¿Cómo estás pagando? Con caja. Y en ese momento ya deja de existir la deuda. Tenemos aquí otras obligaciones. Conformada por servicios que la empresa recibió, pero que no se pagaron o que están pendientes de pago. Algunas de estas obligaciones que se suelen ver son estas. Bueno, en realidad son muchas. Miren, son muchas las obligaciones que pueden llegar a suceder acá, dependiendo del servicio. Por aquí hay algunas de las más comunes: alquileres por pagar, comisiones por pagar, intereses por pagar, publicidad por pagar, honorarios por pagar, servicios de limpieza por pagar, servicios de mantenimiento por pagar, servicios de transporte por pagar, servicios de seguros por pagar. Vamos a colocar acá cualquier otro servicio que tú debas, se lo va a colocar en otras obligaciones. Se van a acreditar o van a iniciar por el haber, y se acreditan por los servicios que no se han pagado, ya sean obligaciones adquiridas por terceros u obtención de servicios que están pendientes de pago. Y se va a debitar por el pago de estos servicios, ya sea parcial o totalmente. Vayamos con el ejemplo. Dice: se acredita por servicios no pagados. Acá lo vamos a hacer. Servicios no pagados. Yo he contratado un servicio de limpieza. Servicios de limpieza. Tiene su crédito fiscal IVA acá. Bien. ¿Y el servicio por cuánto era? Servicio por bolivianos 1.000 no pagados. Bien. Si yo pagara, sería de esta forma: 1.000 pesos en el haber, porque está saliendo dinero de mi caja. Pero como no estoy pagando, voy a apropiar una cuenta de deuda. Debo pagar después, ¿no? Un pasivo. Y ese pasivo se va a llamar como uno de estos nombres, el que sea más correcto. Ahorita sería limpieza. Servicios de limpieza por pagar. 1.000. El gasto del servicio es el valor neto, es decir, sin los impuestos. Y el crédito fiscal IVA corresponde al 13%. Ahí se origina mi impuesto. Bueno, ahí se origina el servicio por pagar, el pasivo por pagar. Se acredita en el haber cuando aumenta, tal como nos indica la regla: pasivos que aumentan al haber. Aquí igual, por servicios no pagados se incrementa. ¿Y cuándo va a disminuir? Cuando los pague. Servicios de limpieza por pagar, 1.000 pesos contra caja. Ahí. En ese momento se lo tiene que debitar. Ahí nos indicaba, ¿no? Por obligaciones adquiridas con terceros o obtención de servicios que están pendientes de pago. Bien, sigamos esto más y ya vamos a estar en pasivos no conscientes. Cobros anticipados o ingresos percibidos por anticipado. Son las obligaciones de terceros o con terceros originados en compromiso a ser cumplidos en el futuro, no mayor a un año. Estos cobros son ingresos de dinero que no son de la empresa aún,
puesto a que el servicio aún no se lo ha otorgado. Tenemos algunos ejemplos acá como alquileres, comisiones, intereses que son percibidos por anticipado y se van a debitar y acreditar de la siguiente forma. Se acreditan por los ingresos anticipados que se han percibido, aquí nos indica cobrados por anticipado, y se debitan por la prestación del servicio cuando les demos este dinero o este servicio. Vamos con el ejemplo práctico. Debitar. Esta parte, así. Recibo dinero, caja. Pero he recibido dinero por una venta no realizada aún. ¿Cuánto he recibido? 1.000 pesos. 1.000 pesos y 1.000 pesos. Bien, he recibido dinero, está bien, eso es innegable, va a tener que estar ahí caja sí o sí. Pero en el otro lado, ventas no realizadas, no existe esa cuenta. Por tanto, vamos a colocar acá una cuenta de ingreso, porque estamos recibiendo el dinero por un ingreso. Ingreso aún no ganado. Es un dinero que todavía no hemos llegado a ganar. Por tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar una de estas cuentas, alquileres, comisiones, intereses percibidas, dependiendo por qué me están pagando de forma anticipada. Digamos que un alquiler, alquileres percibidos por anticipado. Y cuando yo reciba ese dinero, cuando yo otorgue el servicio de alquiler, doy de baja este pasivo y coloco venta. Ingreso por alquiler va a tener que ser acá. De esa forma va a ser. Ya estoy dando el servicio, por tanto ya no tengo la obligación de otorgar otra vez un servicio que es recibido de forma anticipada. Nos indicaba acá, por los ingresos percibidos o cobrados por adelantado o anticipado, y se debita o se da de baja este pasivo por la prestación del servicio, cuando les demos el servicio por el cual me han pagado de forma anticipada. Por tanto, hasta ahí habríamos ya acabado hasta provisiones. Y vamos a continuar con el pasivo no corriente porque van a ver que es solamente esto. Y así nos quedamos directamente al patrimonio en la siguiente ocasión. Los pasivos no corrientes constituyen las obligaciones y deudas que la empresa tiene con terceras personas, pero hay una diferencia acá, que se tienen que pagar, que se tienen que cumplir o se tienen que cancelar en el lapso mayor a un año. A diferencia del corriente que era menor a un año. Y como hay muy pocas cuentas que son a largo plazo, van a ver aquí que solo tenemos dos subgrupos de los tantos que hay, pero son los más utilizados estos dos, como los préstamos por pagar a largo plazo, que es lo mismo que el servicio financiero o obligación financiera, solo que estos son a una gran cantidad de tiempo. Son préstamos obtenidos por la empresa de personas o entidades con firma de documento. En esta cuenta ingresa también las hipotecas que son a largo plazo. ¿Cuándo aumentan? Cuando hacemos el préstamo, cuando nos prestamos. Y cuando disminuye, cuando pagamos el préstamo. También tenemos acá la cuenta de previsión para indemnizaciones, que esta es una cuenta que se va a tener que ver también en ajustes. Y dice, esa cuenta se va acumulando como una previsión, prever algún hecho. En este caso, la posible salida de un empleado, donde los beneficios sociales que al empleado le corresponden van a cargo de esta cuenta. Se acreditan ¿por qué? Por el importe determinado de acuerdo a la planilla de sueldos. Y se debita o se disminuye por el pago de la indemnización al trabajador quien se está retirando. Es un tema un poco largo de ver de la indemnización, que se tiene que tocar cuando estemos en la parte laboral, cuando hagamos sueldos y salarios. Ahí se tiene que realizar toda esta situación. No, pero ya tenemos el conocimiento al menos de cuáles son estas cuentas que se llegan a manejar en el pasivo corriente y en el pasivo no corriente. A ver, el activo era largo, pasivo no tanto. El patrimonio es sumamente corto, aunque sí hay que analizarlo en profundidad. Luego tenemos ingresos que igual son cortos y en los egresos vamos a finalizar. Yo creo que todos estos tres finalizamos el día de mañana. Y ya finalmente acabamos todo eso y pasamos a un tema de más análisis, como puede ser
los PCGAs que habíamos comentado anteriormente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?